Hola a todas y a todos. Mi nombre es Luis Sanfilippo, soy el coordinador del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. En el centro, desde hace un tiempo, venimos sosteniendo un ciclo de entrevistas con protagonistas de la historia PSI argentina. Y en ese marco, hoy tenemos el gusto de poder entrevistar a Marta Jerez Zambertin. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día. Mucho gusto de Buenos estar días. en la Biblioteca Nacional. El gusto es nuestro, realmente. Acá tenemos por costumbre iniciar con una pregunta muy amplia, que después, bueno, seguramente nos va a dar lugar para hablar de diferentes cosas, pero en principio nos gustaría preguntarte y que nos cuentes, bueno, cómo llegaste al, al mundo psi en general y al psicoanálisis en particular. Bueno, al mundo sí llegué extrañamente dejando la carrera de ingeniería química, que me Ah, fascinaba la especialización de petróleo. Eh, en ese momento, en los años 60 y algo, este, eh, eso era muy seductor, pero al mismo tiempo era un problema ideológico. Así que lo dejé y me fui a la psicología, hice la carrera de psicología en la Universidad de Tucumán y luego ese fue el pasaje al psicoanálisis. Ya terminando la carrera, venía Pichon Rivière con Ana Quiroga a Tucumán, a lo que se llamaba la preescuela de psicología social. Eh, bueno, ahí entré a las clases de Pichon, que eran unas clases hermosas. Me analicé con Pichon, empecé a viajar también a Buenos Aires. eh, y creo que ese fue el pasaje, yo digo, el pasaje de la psicología social al psicoanálisis, porque también, más allá de todo lo que le debo a Pichon Rivière, incluso le debo mi entrada al Super Yo a Pichon, él me donó los elementos para eso. También hubo una ruptura, porque en algún momento le planteamos a Pichon que queríamos leer más Freud, y Pichon se negó a eso. Dijo, no, léanme a mí. Entonces ahí hicimos una ruptura, nos conectamos con Mimi Langer, con Volnovich, con Rodríguez, y empezaron a venir ellos a Tucumán, y ahí empezó ya la entrada al psicoanálisis. Espera, que hay muchas cosas que me dan ganas de Sí. preguntarte. Y ahora me voy a meter un poco con todos estos nombres que mencionaste, muy relevantes para la historia del psicoanálisis en Argentina. Pero, ¿por qué decías, por qué dijiste antes que había un problema, o que te resultó a vos un problema ideológico? ¿Qué era, cuál era el clima de época? ¿Cuáles eran las motivaciones que te condujeron a ese cambio? El clima de época era lo que se venía, que fue el Mayo francés, que Ujú. ya había aires del Mayo francés. Eh, y la cuestión que la especialización de petróleo había que hacerla en Estados Unidos y se Ah. conseguían becas, porque te cuento que los alumnos de ingeniería química éramos 6, éramos muy Claro, poquitos. Este, claro. eran más los docentes que los alumnos y las becas se las conseguía fácilmente. Ujú. Pero a mí se me empezó a armar un lío ahí, de irme a estudiar la especialización de petróleo en Estados Unidos o quedarme en Argentina por el clima de época que se venía Claro. con todos los movimientos sociales y bueno, se me... Te hago una consulta. Marta, en ese momento que vos estabas estudiando esa carrera, ¿ya era la dictadura de Onganía o fue el Estaba la momento? dictadura de Onganía, sí, estaba la dictadura de Onganía, claro. Porque ya yo empecé con Pichon Rivière cuando ya
terminaba la dictadura de Onganía. Sí, Ah, bien, hacia los bien. fines. O sea que cuando ingresaste a la carrera de psicología fue ya con, bueno, después de que pasó la noche de los bastones largos, ¿no? O sea, Así, fue... así es. Sí, 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 sí. Fue una época muy turbulenta, pero una época que daba demasiadas esperanzas, Claro, demasiadas. Pero bueno, claro, creo que fue la época que dio máximas esperanzas. Después lo otro, después con el golpe de Estado todo declinó. claro. Sí, sí. Indudablemente parecía como, como decía en la consigna del Mayo francés, ¿no? Que se podía pedir lo imposible. Se podía pedir lo imposible, había la idea que se podía cambiar el mundo. Ujú. Así es, así es. Y cuando, estando en la carrera, ¿no? O sea, Pillon Rivière no era un docente de la No, carrera de psicología. no, 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 Fue- no. ¿Y fue invitado por quiénes? ¿O motu Pillon Rivière propio? fue invitado por un grupo de psicólogos de Tucumán eh, que luego se quedaron con Pillon formando la Escuela de Psicología Social. Nosotros nos Ujú, fuimos con Mimi y Rodríguez ujú, este, formando un grupo de estudio de psicoanálisis. ujú, Incluso por sugerencia de ellos vino un psicoanalista a Tucumán, Alberto Párgamen, que luego fue uno de los desaparecidos, lo mataron a Alberto en el mm. 76, después de secuestrarlo. Eh, y nosotros seguimos estudiando con ellos. Pero en la carrera de psicología yo tuve un profesor excelente, Jorge Galíndez, médico, Ajá. oculista, que nos hizo leer los escritos de Lacan. Yo a Jorge Ajá. Galíndez le debo esto. Te digo lo de O- oculista porque él nos daba los esquemas ópticos, nos enseñaba desde los escritos, que era lo más difícil, porque después en los Claro. seminarios eso se facilitó bastante. Estamos hablando de Y mira, principios estamos de la hablando década del de 70. 74, 75. eh, Bien, o sea que en Tucumán, por fuera, vamos a decirlo así, de los canales más convencionales porteñocéntricos de los grupos de estudio de Mazota, etcétera, también hubo como una recepción bastante temprana sí, sí, de sí, Lacan sí, sí. en la carrera de psicología. Yo recuerdo que Jorge nos hacía leer Foucault y Lacan. Y a nosotros, como era toda una cosa nueva, nos encantaba. Íbamos al consultorio de él, te digo, por eso me acuerdo de que él era oculista, que tenía todas las cosas de los oculistas, eh, y leíamos con él. Es decir, había como éramos pocos alumnos en la carrera, había una camaradería muy grande con los docentes. Y Mm, entonces nos prestaban los libros, había mucho intercambio personal, casi tipo seminario, ¿no? ujú, No eran los cursos que luego se convirtió la carrera de psicología en tanta cantidad de gente que no sabía claro. estudiar bien, sino que eran profesores que se brindaban muchísimo. Este, y En ese sentido, te escuché, sí, perdón que te interrumpa, pero te escuché decir varias veces nosotros. ¿Quiénes eran? O sea, entiendo que cuando decís nosotros decís los que estaban estudiando psicología y psicoanálisis en ese la momento. carrera, sí, todos los compañeros que estábamos estudiando la carrera. Bueno, no todos, no, a todos no les gustaba Lacan ni Foucault. Había un grupo que luego, bueno, ahí se abrieron líneas en Tucumán, ¿no? Había un grupo Ujú, que no gustaban de esto, eran más bien más hacia no te diría conductista, pero más o menos en esa orientación para esa época, ¿no? Este, ujú. Era un grupo chico lo que seguíamos estudiando, incluso cuando terminamos la carrera, yo seguí viéndolo al doctor Galíndez eh, y seguí trabajando algunos temas con él, ¿no? Como el tema del fantasma, por ejemplo. Eh, Ajá.
Sí, 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 Bueno, en ese sentido te pregunto, un poco para reconstruir sí. no sé, un clima de época y de lecturas, ¿no? En este caso, que quizás en el tiempo presente o incluso en otro momento histórico, como la década del 80 o la década del 90, quizás no se daba tan así, o tengo esa impresión y te quería preguntar a vos. Porque vos decías que con el doctor Galíndez leías a Foucault y leías a Lacan, y al mismo tiempo que convocaban o que se juntaron a estudiar psicoanálisis con Emilio Rodríguez, con Mimi Langer, con Volnovich. Pero eso fue Eh, después de los 70. Eso ya fue después. Después de los 70. Eso ya fue después de los 70. En el año 70 estábamos todavía con Pillon. En el Ujú, 72 fue cuando rompimos con Pillon porque no quería que leyéramos Freud. Y ahí fue que nos conectamos en el 72 con Mimi Langer, con ujú, Rodríguez, con Volnovich, con Bauleo también. ajá, Armando vino a Tucumán también. Ellos venían regularmente a Tucumán. Sí, y ahí ya, ya la lectura se complementaba con el análisis y con la supervisión. Eh, ujú. Y en este sentido, mi pregunta sería, ¿era posible leer a Lacan y al mismo tiempo estudiar con Mimi, con Bauleo, con Volnovich, con sí, Rodríguez? porque ellos además nos facilitaron un contacto con un joven, muy jovencito en ese momento, Antonio Godino Cavas, que nos enseñó Lacan. Y Antonio Ujú, venía a Tucumán, luego él se exilió en Brasil, Antonio vive en Brasil, eh, se complementaba la lectura de Lacan con la lectura de Freud y ujú, con el trabajo que hacíamos con ellos. ujú. Es decir, Mimi y Rodríguez y Volnovi posibilitaron una apertura muy grande, es decir, en ningún momento nos dijeron, no, eso no. Es decir, ustedes están abiertos a todo lo que les interese, adelante. Y nos facilitaron muchísimo todo eso en esa época, ¿no? Luego, bueno, ya en el 75 la cosa se pone muy, muy difícil. Bueno, Mimi vino hasta el 74 y, y sin embargo, Godino Cavas vino hasta el 76, Claro. con muchísimo riesgo, pero él seguía viniendo. Claro, porque todos los otros, quizás me equivoque, pero seguro Mimi Langer y Volnovich fueron Bueno, al exilio. sí, Y, y Rodríguez también, ¿no? Sí. también, sí. Eh, y ya que nos estamos acercando ahí al inicio o los prolegómenos de la dictadura, ¿no? ¿Cómo se vivió eso en Tucumán para el grupo de psicólogos que estaban estudiando psicoanálisis, que además se juntaban con, bueno, con figuras que eran al mismo tiempo del psicoanálisis y que también tenían como alguna militancia política, ¿no? Por alta forma. Sí, sí. Eh, ¿cómo lo vivieron ahí en Tucumán, ese Eh, momento? el advenimiento de la dictadura fue muy duro porque yo ya estaba en la universidad como docente en la cátedra de psicología social cuando Ujú, fue la dictadura y yo fui una de las profesoras cesanteadas por la dictadura. Se cesantearon casi al 50% de los docentes en la facultad. mm, Y eso fue una marcadura. Muchos de mis colegas con los que estudiamos se fueron al exilio. Yo quedé prácticamente sola en Tucumán. ajá. Eh, ahí fue que formé el grupo de estudios Sigmund Freud en pleno año 1960, en el 76. 70, porque la sugerencia que me hacían los que estaban afuera, no dejes que esto caiga y trata de sostener un grupo de lectura de Freud.
Yo ya estando afuera de la universidad fui muy buscada por mis alumnos de la facultad para hacer un grupo de estudio. Y ahí empezamos a hacer un grupo de estudio. Sin Que Freud. era en tu consultorio privado. Era en mi consultorio privado. Y esto va a ser para escribir alguna novela en algún momento, porque lo que nosotros no sabíamos, viste que en toda situación donde hay una situación muy traumática, hay cosas que se saben y hay cosas que no se saben, o hay cosas que se quieren saber y cosas que no se quieren saber. Sí, sí. Este, eh, el consultorio mío, la casa esa sigue estando en Tucumán, así como estaba, que me la dejó un colega que se fue al exilio, Raúl Curel, que después fue decano de la Facultad de Psicología. Raúl se fue Ajá. al exilio, se exilió, él me dejó su consultorio. Yo tenía un consultorio un poco lejos del centro, él me dejó su consultorio. Es un consultorio grande y ahí hacíamos los grupos de estudio. Lo que no sabíamos, y lo supimos después, bueno, ya casi cuando caía la dictadura, lo supimos, es que al frente, justo al frente de este lugar, era un centro de detención, el más terrible de Tucumán. Este, y ahora hay muchísimas placas de los desaparecidos. Lo que nosotros empezamos a sospechar que ahí pasaba algo, ahí era la sede de la policía de Tucumán, Mm. porque cada 6 meses venían y revisaban las casas, pero las revisaban de una manera muy sistemática. Yo recuerdo que había un policía que quería levantar una bañadera y le dije, pero si esa bañadera está fija, ¿cómo la va a levantar a menos que rompa todo? Había como mucha requisa, muy frecuente. Entonces empezamos a sospechar que estábamos cerca de algún lugar importante. Pero era interesante porque teníamos los grupos de estudio que terminaban a las 10:30 de la noche. La gente salía de ahí y cuando supimos todo esto dijimos, bueno, estábamos muy controlados. Sabían muy bien que estábamos haciendo. Claro, es Sabían bien que que no estábamos organizando nada, porque si no, nos hubieran llevado de las narices. sí, quizás paradójicamente la cercanía les evitó un desenlace más trágico, ¿no? Es así. Eh, Yo creo que es así. pues, pero en todo caso te quería preguntar por la, no sé, vamos a decirlo así, por la sensación subjetiva. Así como ustedes en algún momento empezaron a sospechar que enfrente pasaba algo, ¿nunca sintieron, supusieron que alguien podría sospechar que en ese consultorio donde se reunía mucha gente hasta altas horas de la noche podría pasar algo y que en ese punto entrar en peligro? Cu- Yo creo que a la franja del peligro creíamos que la habíamos pasado después de la cesantía en la universidad y en el Centro de Investigaciones Sociológicas donde yo trabajaba. Cuando nos llegó la cesantía y nos declararon el peligro para la seguridad nacional. El decreto incluía eso. Éramos peligrosos para la seguridad nacional y no podíamos entrar en ningún lugar público. Yo no podía entrar a la universidad ni a la biblioteca. Eh, Ujú. yo creo que después de tener esa marca, pensamos que afuera podíamos hacer actividades tal como las hicimos, y yo creo que estuvimos severamente vigilados. Yo creo que cuando uno transcurre esa franja, un poco de negación tiene que hacer, porque de lo contrario, Sí, de si lo con- no, no se podría subsistir. Yo cada vez que sí. paso por esa esquina y miro dónde está mi consultorio, digo, qué cosa increíble esto. Ujú. Cómo se mantuvo este trabajo todos estos años, ¿no? Eh, Y todos esos años fue sin contacto con otros colegas de otras regiones del país, ¿no? Porque hasta la dictadura, vos lo que decís es, iba gente de Buenos Aires a Tucumán,
y En el Cordillera del año, Bauleo. Y después ustedes también venían a empezaban a viajar a Buenos Aires. ¿Durante la dictadura durante la había esas dictadura, movilidades o no? durante la dictadura, yo también hice otra cosa bastante arriesgada que lo pensé después. Yo continué, necesitaba seguir mi análisis. Ujú, Y entonces, Buenos Aires me resultaba muy traumático ir a Buenos Aires. ujú, Este, por lo tanto, decidí ir a Córdoba ujú, y continué mi análisis en Córdoba con Juan Carlos Rosenthal primero y después con Pedro Palombo, que es un discípulo ujú, de Alush. Este, ya francamente un análisis lacaniano. Eh, ujú. eh, Te digo que era un riesgo, que yo también lo pensé después, viajar en esa época era un riesgo. Y yo Claro. viajaba cada 15 días en ómnibus a Córdoba a hacer mi análisis. Y en Córdoba me mantuve un buen tiempo solamente yendo al análisis. Después empecé a tomar contactos con colegas de Córdoba para hacer intercambios de trabajos, de publicaciones, pero te diría que hasta el 80 yo solamente iba y me analizaba. Ujú. También era una situación riesgosa, pero bueno, Sí, eh, claro. Pues, ¿qué hacía esta mujer viajando viajar periódicamente? temáticamente. Podría levantar sospechas. Sí, claro. Yo creo que fuimos rigurosamente vigilados. Eh, Ujú. pero bueno, eh, uno tampoco podía, era una situación muy difícil con todos los compañeros en el exilio y eh, necesitando continuar con el análisis, ¿no? Este, Sí, Así y que bueno, continuar con algo de la vida, ¿no? sí, sí, En ese marco. y yo te diría que sí, porque es una época donde hubo muchísimo trabajo y muchísima producción. Sacamos una Ujú, revista, Espacio Analítico, ahí publicó justamente el doctor Galíndez dos trabajos sobre el fantasma, eh, ujú, y ya teníamos conexiones con mucha gente. Justamente cuando termina la dictadura en el 83, yo ya dejo de ir a Córdoba y empiezo sistemáticamente a ir a Buenos Aires y ya en el 84, al principio del 85, empiezo mi análisis con Diana Rabinovich. ah, tu segundo análisis lacaniano. Sí, mi segundo análisis lacaniano. Así es. ¿Y ¿Vos la conocías a Diana de antes? Yo la conocí a Diana cuando empezaron las actividades del campo freudiano. Diana vuelve de Buenos Aires, de Venezuela a Buenos Aires y fue una de las que organizó las conferencias que dieron Miller y Eric Laurent del campo freudiano Ujú, en el 80 en el 81, en 82, 82. Y claro. después también en el 84, sí, porque ella fue la que organizó la Avenida de la Cana, Venezuela. Ahí ella Ujú, hace contactos con ellos. ujú. Ahí yo la conocí a Diana. Y en esos momentos, bueno, la visita de Lacan a Venezuela fue en 1980, ¿no? Y de Buenos Aires y de algunas otras regiones del país fueron, bueno, en realidad en- algunos decidieron ir, otros decidieron no ir, pero muchos psicoanalistas que estaban en Argentina y otros que estaban en el exilio fueron a esa visita. De Tucumán participó alguien? ¿Ustedes se enteraron? Yo fui, Ah, vos estuviste en Caracas. yo fui justamente con Antonio Godino Cava, fui de Tucumán, me fui a Brasil, a Curitiba, donde vive Antonio, y de ahí nos fuimos a ¿Y Caracas. qué recuerdo tenés de ese encuentro? Mira, yo a ese encuentro no lo idealicé mucho, porque veía
mucho conflicto ahí adentro. Se notaba que Lacan estaba muy enfermo, se trataba de que Lacan no tuviera contactos con la gente, y se notaba una pelea prácticamente por el poder, tanto por los que fueron desde Argentina, desde Brasil, desde en Caracas mismo había un grupo importante que estaba con Diana Rabinovich, pero también ahí se notaba que había conflictos. Por lo cual yo estuve muy, incluso te diría que me fui antes que termine, me fui a México antes que termine el evento, porque el clima era muy, muy difícil de soportar, porque se notaba que había un interés muy grande por captar quién iba a tomar el poder en América Latina. Claro, algo así como la herencia. Bueno, ahí se jugaba la herencia, exactamente. Y fíjate que toda la herencia posible, porque no solamente la herencia de Lacan, sino la herencia de quienes iban a poder conducir las escuelas en América Latina. Tal es así que, bueno, ahí luego se abrió mucha gente que fue a Caracas en distintas escuelas en el mismo Buenos Aires, ¿no? Antes de meternos un poco por ahí con eso, dijiste que fuiste a México solamente por visitar así, o también, porque digo, en México también había un grupo muy importante de México había, psicoanalistas exiliados, estaba yo, Mimi Langer, de hecho. sí, bueno, yo me fui a ver un grupo de amigos de Argentina, eh, también en contacto con Mimi Langer, y no trabé en ese momento lazos con un grupo que luego del 90 hizo un lazo muy grande. Yo fui 15 años sistemáticamente a México todos los años por mi contacto con Néstor Brownstein, pero en ese Ah, momento que yo me fui de Caracas, todavía no tenía contactos con Néstor Brownstein. ujú, Sí, más bien era con el grupo de Mimi Lang. ujú. Sí. Bueno, y después volviste a Tucumán, ya empezando la década del 80, y que empieza esa apertura, empezás a viajar a Buenos Aires, ¿no? Y, Luego del 93, sí, se empiezo a viajar sistemáticamente a Buenos Aires. Sí. ujú. Creo que fui una de las analistas viajeras, tenemos hay muchos analistas. Sí, así es. Y además de empezar un análisis con Diana Rabinovich, ¿con qué grupos, con qué En ese pertenencias te momento, vinculaste? en ese momento, yo siempre me vinculé, que es lo que hice en Caracas, con todos los grupos. No, no fui disciplinadamente detrás de un maestro. Creo que son las marcas que me dejó la Facultad de Psicología, el contacto con el profesor Galinde, con el profesor Neme, que tenían distintas orientaciones y convivíamos con cada una de ellas. Eh, yo en ese momento estaba muy conectada con el grupo de Rosario, con Pura Cancina Ah, también, con Silvia Fendrick, que todavía mm, Silvia estaba en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, eh, y empecé mi contacto con lo que se llamó el incipiente campo freudiano. ujú. Eh, Perdón, según entiendo, el grupo de Pura Cancina, Silvia Fendrick, no estaban tan vinculados, ¿o sí? Por ahí. no, No. no, no. O sea que vos te movías. Yo me movía, siempre me moví, siempre me moví. Ujú, Eh, y ahí en el campo freudiano, bueno, estaba Indar, estaba Chamorro, eh, y estuve un tiempo ahí. ujú, Pero siempre muy vinculada con la gente de Brasil, que no era necesariamente el campo freudiano. Me criticaban mucho por eso,
Pero yo seguí ahí y bueno, luego surgió la idea. Perdón que te interrumpa, pero ¿quién era la gente de Brasil? Estuve conectada con, por vías de Godino Cabas, estuve conectada con Vidal, de Mm, Río de Janeiro. No me sale el otro nombre en este momento, colega que invitamos el año pasado. Y, y seguía mi contacto con Rodríguez. mm, Nunca perdí mi contacto con Rodríguez, que mm, que se quedó en Bahía. ujú. Sí, O después sea que, vamos a decirlo así, incluso seguías en contacto con gente que no solo que no pertenecía al campo freudiano, sino que por ahí no estaba dentro de lo que, a grosso modo, podemos decir el lacanismo, ¿no? exactamente, mi contacto con Juan Carlos Bolnovi, de quien soy muy amiga, se Ujú, mantuvo siempre ahí, sin ningún tipo de problema. ujú, Este, con Bolnovi, que me ujú, facilitó el contacto luego con Silvia Blechman. Pero eso fue después. ajá, Eso fue después. ujú, Eh, ujú, o sea que te darás cuenta que yo. No, a mí me decían en las reuniones del campo freudiano, porque yo viajaba mucho, este, ahí viene la viajera que va a visitar sus amigos en el exterior. Era como cierta Dejo de crítica crítica. que a medida que se fue haciendo más severa, eh, yo dije, bueno, aquí dejamos. Mm, Porque no. En ese momento era muy importante esa conexión porque siempre fue difícil la invitación de colegas a Tucumán por una cuestión económica. ujú, Nosotros a los colegas de Tucumán, siempre a los colegas que invitamos, le pagamos el pasaje, el hotel y honorarios. Y ujú, para eso había que tener espaldas, ¿no? Eh, ujú, a medida que uno iba haciendo más contactos y más intercambios, por ahí a mí me invitaban a dar una conferencia, entonces yo invitaba a alguien a dar una conferencia y ya no era con tanto costo. Eh, claro. Así que eso es lo que hizo que yo me conectara con una cierta pluralidad, Ujú. que no era De una institución o de una orientación de lectura, no solo una. No, no, no. Yo siempre leí todo lo que me interesaba y es algo que hicimos en la Fundación Sigmund Freud, después de todas estas marcas, jamás dirigimos qué se lee y qué no se lee. La Mm. idea es lean todo lo que necesitan leer y todo lo que quieran leer. Este, Más entonces con la posición que decía de Mary Langer y Emilio Rodríguez y no tanto lo que había sido esa experiencia primera con Pillon Rivière, ¿no? sí, sí. De, Y de todos modos, Pillon tenía una cosa muy dual. Mientras mm, pasó esa ruptura, a mí me apoyó muchísimo Pillon. ujú, Me daba muchísima bibliografía, era muy, 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 muy generoso al respecto. mm. Así que bueno, es la dualidad del padre. Sí, sí, Efectivamente. No, y además, al mismo tiempo, es uno de esos personajes que se cruzan en las historias de buena parte de los psicoanalistas a lo ancho y largo sí, del país y de todas las orientaciones, ¿no? Hay sí. hay un montón de lacanianos que se han topado con Pillon, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, Ujú. sí. Le debemos mucho a Pillon. Mm. ¿En qué lo subrayarías eso? Yo tengo una anécdota cuando la gente me pregunta cómo empecé con la cuestión del super yo.
con lo que sigo. Mm. 40 años sigo Sí. sobre Super Yo. De pronto, en una entrevista que me hicieron hace 2 años, me di cuenta que yo empecé a trabajar el Super Yo en Villa Gesell, gracias a Pillón. Y es que, siendo paciente de Pillón, me lo encuentro a Pillón en Villa Gesell. Yo, por ser de Tucumán, no era un habitué de Villa Gesell. Había logrado hacer mis ahorros e irme. ¿Te imaginas que encontrarme a Pillón a las 7 de la mañana? Horario que yo nunca me levantaba. No sé por qué ese día me levanté a las 7 de la mañana para ir a la playa. Encontrármelo a Casi Pillón un encuentro azaroso y casi traumático. con su Al bolso, menos. siempre andaba un bolso inmenso y su pipa. Bueno, primero lo seguí, después me animé a acercarme, bueno, te la hago sencilla. Me acerqué, le dije, hola, Pillón, ¿usted también por aquí? Los jóvenes tenemos cosas muy así. Entonces empecé a preguntarle, Pillón, ¿usted me podría decir un poquito? Mira que casi joven adolescente para decir esas cosas. ¿Me puede hablar un poquito más de los siniestros que usted habla en sus clases, del super yo que yo no entiendo, del conde de Lautréamont? Bueno, Pillón seguía con su pipa caminando, no sé cuánto me hizo caminar este hombre que seguía caminando sin fin. De pronto se paró y me dijo, bueno, mira, yo te voy a abrir, te voy a dar una cosa. Ahí está todo lo de lo siniestro y el super yo, y abrió ese bolso lleno de libros. Yo no te puedo decir cuántos libros había ahí. Sacó un libro, Los elixires del diablo, de Eta Hoffmann, el autor del Hombre de la Arena, y me dijo, aquí está todo lo de lo siniestro y el super yo, adiós. Bueno, ¿te imaginas que me pasé en Villa Gesell leyendo Los elixires del diablo sin entender nada? Pero te diría que ahí, Intentando descifrar qué te habrá querido decir. ¿qué me habrá querido decir? Y te diría que ahí empezó mi trabajo con el Super Yo en los años 70, sin saberlo. Después fue saliendo, pero yo le agradezco a Pichón, lo tengo al libro Los elixires del diablo que me regaló, como una reliquia. Mm, Sí, sí, sí. mm. Este, En esos, volviendo un poco a los 80, en los 80, en estos diferentes grupos en los que te movías, con sí, gente de Brasil, con gente de Rosario, bueno, con el grupo de analistas en Tucumán, con los de Buenos Aires, del campo freudiano, fuera del campo freudiano, ¿cuáles eran los temas, los problemas que se discutían? El super yo formaba parte de, como de problemas, lecturas, debates, otros. no era central la cuestión del super yo. Te diría que los temas que se discutían entre el 80 y el 90 fueron a veces muy colocados por los franceses y había que hacer como, bueno, hubo dos momentos, el momento de fascinación con los franceses, con los discípulos de Lacan, entre comillas, porque los discípulos de Lacan eran muchos. No había Sí. solamente unos, había muchos. Había una Ujú, variedad grande, con muchas diferencias entre ellos también. ujú, Eh, Te diría que los temas que más se imponían eran la cuestión de la dirección de la cura. Eh, Mucho tiempo se trabajó mucho la cuestión del síntoma, la cuestión de las formaciones del inconsciente. Creo que también iban en cierta respuesta a los seminarios de Lacan que iban apareciendo. ujú, Este, Eran los temas más importantes. Eh, ujú, eh, Cuando te digo que yo tenía una relación con muchos analistas, también yo trabajé un tiempo en supervisión con Roberto Harari y tuve una muy buena relación con Roberto. Este, Hasta que Roberto se molestó porque yo me analizaba con Diana Raminovi y eso ya no era negociable.
Claro, Te hago una pregunta, que ahí dijiste como temas impuestos por los franceses, ¿no? Y era en la década del 80, o sea, que en sí, Argentina, no sé si el único tema, pero uno de los grandes temas de la Argentina de los 80 era la postdictadura, ¿no? El retorno a la democracia y los efectos y las marcas del proceso dictatorial. Que en los grupos en los que vos te movías o en los que vos estabas en Tucumán, etcétera, algo de esos temas aparecían para sí. ser trabajados desde el psicoanálisis, con el psicoanálisis. Aparecía el trabajo sobre la cuestión ideológica, aparecía la lectura del Tusser, sí, se trabajaba. Incluso yo lo trabajaba porque yo en el 83 pude volver a la universidad, nos reincorporaron, y Ujú, yo ingresé a la cátedra de psicología social, que ya no me interesaba, y ahí ujú, creé la cátedra de semiosis social con la lectura de Barthes, Todorov y Lacan, y Althusser. ujú, Ahí ya se abrió otro panorama. ujú, Y también gané el concurso de psicología clínica que se llamaba, que yo cambié el programa por la Escuela de Orientación Lacaniana. ujú, Eh, También. Pero sí, sí trabajábamos el tema de la cuestión ideológica. La cuestión de la ideología lo trabajábamos. Sí. ujú, ujú. Y no, digamos, en esos grupos en los que se movían, por ahí no tanto cuestiones particulares vinculadas, no sé, a los efectos del terrorismo de Estado o a las víctimas del terrorismo de Estado, o en algunos grupos sí. Sí lo trabajábamos, sí. Ahí se abrieron algunas diferencias en Tucumán. Sí, seguimos Ujú, trabajando porque era inevitable esta cuestión y nosotros tuvimos pacientes que sufrieron de una manera, así como nosotros la sufrimos brutalmente, claro. sufrieron brutalmente la dictadura. Eh, Ujú, y era imprescindible trabajarlo. Por eso yo te ujú, digo que el trabajo con, por ejemplo, con Volnovit, ujú. Claro, él estaba muy vinculado ¿no? con esas temáticas. No dejamos de conectarnos con Juan Carlos, no dejamos de invitarlo a Tucumán, a Juan Carlos, Ujú, este, y todas las otras conexiones que teníamos, por ejemplo, con Rodríguez, con Godino Cavas, que lo volvimos a invitar 1 o 2 veces más a Tucumán, después ya no quería venir. Fue sistemático el tema ujú, con los efectos y las marcas de la postdictadura. Sí, ujú. En los 80 en Tucumán, bueno, vos volviste a la facultad, entiendo que se abrió un nuevo panorama en la carrera de psicología, etcétera. totalmente, ¿Qué, sí. qué, qué grupos, qué Bueno, ahí empezaron, discusión? ahí ya empezaron a surgir distintos grupos. Ujú, Estaba el grupo, había un grupo anterior en Tucumán con la doctora Clara Espeja, que tenía mucho contacto con la APA, y ella invitaba sistemáticamente a Tucumán, me acuerdo, a Abadi. ujú, Ellos eran más bien apolíticos. ujú, Luego surgieron otros grupos, surgió otro grupo lacaniano, que ahora está en Leol. ujú, Tenía ese grupo, se conectó de una manera muy fuerte con Germán García cuando Germán volvió al país. ujú, Este, y después, a partir de ese grupo, se abrieron otros grupos para crear otras escuelas. Es decir, en ujú, Tucumán hay muchas escuelas de psicoanálisis, lacaniano y no lacaniano. ujú, ujú. Y vos seguís participando de la misma que se Yo, había fundado ahí? yo lo que fue el grupo de estudio Sigmund Freud,
En el año 83 se hizo el Centro de Estudios Sigmund Freud, y en el año 95 la Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud, donde yo continúo, no en la presidencia, obviamente, ha tenido distintas presidencias, y la Fundación Sigmund Freud en el año 2002 creó también una ala clínica, que era a pedido de los asistentes, que es el Instituto Jacques Lacan, que conforman la otra escena en la clínica, donde sistemáticamente se presentan casos clínicos y se trabaja sobre casos clínicos. Sí. Sí, o sea, sí, algo que, bueno, que ya lleva casi 4 décadas, ¿no? O Así sea, es. Vamos a cumplir ahora 48 años. Cumplimos 48 años. casi 5 décadas. Un Así es. montón. Eh, Vuelvo un poco ahí, estuvimos hablando bastante de los 80. ¿Qué pasa en los 90 en Tucumán, con vos, Bueno, con las instituciones, los grupos? en los 90 cuando se pretende la unificación de todo el campo freudiano en la EOL, en la Escuela de Orientación Lacaniana, Miller nos invita y nosotros desistimos de entrar en la Escuela de Orientación Lacaniana porque pasaban cosas muy graciosas. Habíamos trabajado sistemáticamente la cuestión del pase. La cuestión que para entrar a la escuela era preciso hacer el pase. Y de pronto, un grupo de gente recibimos la invitación a ser analistas miembros de la Escuela de Orientación Lacaniana sin hacer el pase para crear la escuela. Nosotros dijimos, esto es una contradicción. Yo no voy a entrar a un lugar porque alguien me abra la puerta. La tengo que abrir con un pase. Bueno, ahí fue cuando se produjo la diferencia, ¿no? Que el grupo que estaba con Diana Rabinovich, el grupo que estaba con Cosentino, nosotros, un grupo de Mendoza, desistimos a esto. Claro, Y recuerdo que ahí participaron del campo freudiano, pero no se unieron a la no Escuela nos de la Orientación unimos Lacaniana. ahí. Y sobre todo no nos unimos porque yo recuerdo una asamblea que duró como hasta las 3 de la mañana, esas asambleas de las instituciones que son larguísimas, pero muy intensa la discusión, donde se decidió por escrito que no íbamos a estar en ninguna institución, porque el problema del interior, Luis, es que el interior no tiene más remedio a veces, tal vez ahora menos con todas las nuevas tecnologías que tenemos, que ser subsede de Buenos Aires. A tal punto que hay veces que cuando yo voy a algunos congresos empiezan a hablar mis colegas del psicoanálisis porteño. Y yo les digo, esperen, ¿por qué no hablamos de Argentina? Porque el psicoanálisis no es porteño. Hay psicoanalistas en toda Argentina. Yo tengo algunas conexiones ahora con analistas de Tierra del Fuego. También hay psicoanalistas. Entonces, el problema es que el interior necesitaba ser subsede, siempre. Es decir, invitaras a quien invitara, cada uno quería que esto sea la subsede. Y decidimos que no íbamos a ser subsede de nadie y que íbamos a invitar a todos los analistas que nos parecían importantes y cuya lectura realizábamos sin atarnos a ninguna indicación de lectura o de invitación. Y ahí nos mantuvimos firmes. Y es la razón por la que después, yo recuerdo, yo trabajaba en el Hotel Aspen, tenía un grupo de estudio en Buenos Aires, además de enseñar en la universidad en el doctorado. Me visitaron ahí Harari y Isidoro Beck para invitarme a que la institución nuestra formara parte de Convergencia.
hay un grupo en Tucumán, dos, tres grupos en Tucumán que son de convergencia. Y yo les comenté a Harari y a Beth que la posición de la institución donde yo estaba era no estar, si eso iba a implicar que nosotros teníamos libertad, entonces me dice, no, vos sabés que Convergencia tiene una línea. Bueno, digo, si estar en Convergencia a mí me impide invitar a alguien que no esté en Convergencia, no puedo estar ahí, porque nosotros hemos tomado una decisión y la hemos mantenido. La hemos mantenido y nos resultó muy fructífera el mantener esa línea. No ¿Y ser vos pensás subsede de que... nadie. ¿Cómo? No ser subsede de nadie. Ajá. ¿Y vos pensás que esa línea muy marcada en tu grupo es predominante en Tucumán o es No, como una marca de tu grupo y los otros más bien... creo que los otros grupos remiten, son subsedes, mm, porque hay una marcada línea de lectura. A nosotros por ahí no nos entendían cómo, siendo lacanianos, invitábamos a Silvia Breichmann. Con Silvia mm. siempre tuvimos una hermosa relación y nosotros tenemos un canal de YouTube donde las dos conferencias de Silvia Breichmann son las que tienen mayor cantidad de gente. Es impresionante esas dos conferencias de Silvia, que las dio en el 2006. Después muere Silvia. Sí. Y Silvia siempre decía algo muy gracioso. Decía, yo con la única lacaniana que me entiendo es con la Marta Jerez, porque habla claro. Dice, a los otros no los entiendo. Entonces le digo, Silvia, no digas eso porque me vas a hacer odiar, pero es así, me decía, es así. O sea que yo creo que sí, también invitarlo a Juan Carlos Volnovich. Rodríguez me invitó en un determinado momento a Bahía a dar una conferencia, pero me puso a prueba. Voy a contarte una anécdota muy divertida de Rodríguez. De Bahía me fue a esperar con su traje bahiano y sus collares y me dijo, esta noche vamos a ir a un lugar muy especial que quiero llevar. Y te pido por favor que no te disfraces de la cañana y que te vengas de la manera más sencilla que puedas. Si puede ser un short y una camisola, mejor, porque te quiero poner a prueba antes de la conferencia. Y me llevó Ferreiro, me hizo bailar, me hizo tomar todas esas cosas que te dan, me puso a prueba. Y me dice, has pasado la prueba de una manera magnífica. Mañana das la conferencia en mi institución. Es decir, yo creo que el no haber forjado y formado filas en una línea, sin duda ha tenido dificultades, pero sin duda ha posibilitado todos estos encuentros. Luego viene mi encuentro con Braustein en el año 90 en París, justamente en un momento de bisagra donde ya se avecinaba la EOL, donde... ¿Vos habías ido a participar de algún tipo de encuentro Y sí, ese yo año? participé de los encuentros, hay trabajos míos en los libros publicados por Navarén, sí, sí, Mm, justamente mis artículos eran sobre el Super Show, yo fui a mm. participar, ahí me encontré con Brownstein, y estuve cuando la expulsan a Solal Rabinovich de la escuela freudiana de París, de una manera muy fea, muy grosera, una cosa muy desagradable, con escenario. Ahí me encuentro con Brownstein y nos fuimos a comer, coincidimos con lo horrorizados que estábamos con lo que había pasado. Braunstein también había ido a ese encuentro, Brownstein también había ido a ese encuentro y también... que era de la escuela de la causa freudiana. No, no, Brownstein No, tenía en México una sí. institución muy importante, el Centro de Estudios Psicoanalíticos, el Ujú. CEPIS.
Y él había ido en representación, él se fue de Argentina, fue uno de los primeros que se fue, creo que fue en el 94 que se fue Néstor, y Frida Sá. Y ahí nos encontramos con Néstor, coincidimos en nuestra apreciación y empezó una amistad muy estrecha, a tal punto que, bueno, Néstor ha venido siempre una vez al año a Tucumán a dar seminarios y yo he ido siempre una vez a México a dar seminarios. Y Néstor ha prologado todos mis libros. Esta es la otra cosa importante, que la decisión de la institución, porque fue una decisión institucional, de no ser filial de nadie, me sostuvo a mí para empezar a escribir y desde ahí no paré. Mi primer libro salió por Manantial, me acuerdo que Diana Rabinovi me alentaba mucho para sacar el libro, salió el libro en la colección que ella dirige, en Manantial, Las Voces del Super Yo, y de ahí seguí escribiendo y te diría que es una de las prácticas que hago todos los días. Yo la mañana la dedico a escribir, hace muchos años. No atiendo pacientes ni supervisiones a la mañana, para mí es sagrada. En la mañana me inspiro y escribo, y sigo escribiendo. Ese también fue un paso importante de la no ser filial de nadie, porque cualquiera que lee mis libros se va a dar cuenta que yo los cito a todos. Si necesito citarlos, cito a todos. No hay un encolumnamiento Ni autores borrados. ni autores borrados, para nada. Si yo necesito trabajar un autor porque me pareció muy importante lo que dijo, ahí está. Y a esto lo dije, yo di por 15 años el doctorado en la UBA, que tenía muchos alumnos, la carrera de doctorado, y siempre la gente, yo creo que la gente que más se sorprende es la gente de Buenos Aires. Creo que el porteño está acostumbrado que si vos vas a ir con una línea. Se sorprende cuando abrís la línea. Me parece que están más domesticados. Tal vez la sobrevivencia del psicoanálisis y una cuestión que me resultó muy agradable en los últimos años, ya te diría que en los últimos 10 años, es que a mí me consulta muchísimo para el estudio la gente de la APA. Y me enteré hace unos 5 años que soy una de las psicoanalistas más leídas en APA. Y tengo una excelente relación con los colegas de APA. Creo que por esta posición. La de no encolumnarse y no ser filial. Claro, porque yo creo que la característica de APA ha sido mantenerse en una apertura donde están todas las orientaciones. Ha ido teniendo un auge muy grande en los últimos años el lacanismo, pero no necesariamente. Entonces yo creo que esto hace que la gente se sienta cómoda. Entre otras cosas, recién mencionabas que venías a Buenos Aires a varias cosas. Una, a dar cursos en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. En Tucumán, que habías entrado en una cátedra que la cambiaste en nombre, semiosis social y en psicología clínica, pero ¿cuál fue tu participación? ¿O seguiste vinculada a la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, yo fundé la carrera de doctorado en el 2002. Ajá. Lo fundé y estuve en la facultad hasta el 2014 en la dirección de la carrera de doctorado. Y luego, ahora sigo como docente del doctorado, integrante de la comisión científica del doctorado. Sí, y ahí también fue importante esta apertura, porque si vos estás en la dirección del doctorado en psicología, no le podés dar una orientación psicoanalítica.
tenés que invitar colegas de distintas orientaciones, porque hay doctorandos que, si bien el lacanismo fue lo más fuerte en Buenos Aires y ahora ya no tanto en Tucumán, la gente también pide una orientación eh, conductual, una dirección laboral, y había que poder sostener esto. O sea, no solo diferentes orientaciones clínicas, sino que también vos notas que hay como un interés por otro tipo de campo de aplicación profesional de la carrera, o sea, laboral. O sea, no todos los psicólogos en Tucumán actualmente se orientan masivamente a la clínica. No necesariamente, no Mm. necesariamente. Nosotros invitamos no me acuerdo el nombre, el apellido González, que estaba en la parte laboral. Creo que ahora tiene una cosa de encuestas sociales. Ujú, ujú, Estamos, sí, de todos modos, lo que yo noto tanto en Buenos Aires como en Córdoba, que tengo mucha relación con la gente de Córdoba y Mendoza. Yo estoy como docente en una facultad de Mendoza. eh, la orientación que más interesa hoy en día a la gente creo que es la cognitivista. mm, Sí, sí, eso es. En la Facultad de Psicología es esto lo que se nota. ujú, Los alumnos mismos lo demandan más. ujú, ujú. Eh, O sea, vos decís que no solo ha crecido, sino que está empezando a desplazar al lugar central que tenía en términos de interés el psicoanálisis lacaniano. yo creo que sí, lamentablemente tengo que decirlo, con dolor en el alma, porque creo que además hacia eso empuja que los jóvenes de hoy, eso ya tiene que ver con las redes sociales, no quieren leer. Y para estar en el lacanismo hay que leer. Y yo siempre digo Freud al lacanismo, ¿no? Hay que leer a Freud, hay que leer a Lacan, fundamentalmente. Y los jóvenes de hoy no quieren leer. La mayoría. Hay un grupo siempre exquisito que sí, que son lectores, pero la masa en las universidades no quieren la lectura. Es decir, quieren que vos le des el resumen. Profesora, me da la ficha, me da la ficha. Bueno, este, eso es. Pero creo que pasa en todos los campos. A mí me contaba los otros días un profesor de ciencias duras que había tenido un problema con una alumna que estaba por rendir el doctorado porque él no le había hecho la ficha simple para simplificar una cuestión. Creo que era sobre la transmisión de la electricidad, no sé dónde. Y me decía el hombre enfurecido, te darás cuenta que eso no se puede hacer una ficha. Eso hay que trabajar mucho. Bueno, 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 le digo yo, pero está pasando eso. Supongo que vos lo notás también a eso. Sí, me parece ser una marca de época, ¿no? Como, Es una marca de época. o sea, dos cosas parecen al mismo tiempo, ¿no? Como multiplicidad de información, textos, libros que se publican, pero al mismo tiempo no necesariamente eso supone más lectura, o al revés, parecería, ¿no? Ujú, ujú. Dicho sea de paso, y teniendo en cuenta que el Centro de Historia PSI está ubicado dentro de la Biblioteca Nacional, y que Sí, vos hablaste de que todas las mañanas la dedicás a la escritura. sí. ¿Cómo, cómo ves el panorama de la escritura en psicoanálisis, de la publicación de libros en psicoanálisis, de la producción escrita, ¿no? Del psicoanálisis en Argentina? Eh, ¿Cómo pensás que está la situación en ese momento? Mira, yo creo que no tiene la profundidad que tenía hace unos
15 años. Mm. Pero sí sigue siendo importante, te diría que si yo diferencio la escritura en Argentina, Brasil va casi al mismo ritmo. En Brasil, yo trabajo mucho con los colegas de Brasil, viajo mucho a Fortaleza, soy docente de una carrera de posgrado en Recife, son grandes escritores. Lo que pasa es que es una minoría, no es como la mayoría que es en Argentina. Mm. Yo me río siempre con los colegas de Brasil porque les digo, bueno, ustedes hacen el doctorado de psicoanálisis en París. Nosotros no lo hacemos en París, la mayoría no lo hace en París. Pero yo creo que sigue siendo muy importante la escritura en psicoanálisis, la publicación y el ánimo de nuestros colegas de las distintas escuelas de la escritura. Creo que hay una cierta, no sé si los maestros nos dejaron una cierta disciplina de escritura, que la llevamos a cabo y que la hacemos, te digo, pues yo presento muchos libros, me invitan a presentar libros de las distintas corrientes. Eh, y, y creo que sigue siendo, te diría, me sale la palabra, siendo próspera la escritura. No noto que se decaiga a congraciarse con este pedido de la cosa facilonga. Si bien hay algunas escrituras fáciles de transmisión, te das cuenta que con Lacan resulta un poquito difícil eso, pero no imposible. Hay gente que sí, que hace una buena difusión. Hay buenos difusores de Lacan. Sí, sí, porque eso, bueno, no sé, supongo, la divulgación buena no necesariamente es solo simplificación y pauperización, ¿no? Sí, sí. También por ahí. Pero si lo querés divulgar, tenés de alguna manera que conceder un poquito. A ver, tenés que ceder con ciertas palabras, lamentablemente. Recuerda lo que dice Lacan, uno cede en las palabras y luego ceden los actos. Corres ese riesgo. Corres el riesgo de hacer del psicoanálisis otra cosa. Pero se puede hacer buenas divulgaciones. Hay muy buenos divulgadores Y en Argentina. ahora tengo una pregunta, porque vos antes decías que Silvia Bleichmar decías que vos eras una lacaniana que habla claro. Sí. Eh, ¿Podría haber alguna diferencia entre, no sé, hablar claro y la simplificación? O, si querés, ¿es posible escribir, hablar de psicoanálisis lacaniano sin jerga, sin modismos? Por ahí, no sé si sin categorías, pero sin jerga. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Pero no imposible. Yo ahora que voy a sacar mi libro, sale, calculo que en noviembre, estoy terminando, su proyecto de sexuación. Trabajar las fórmulas de la sexuación de Lacan de una manera fácil es un quebradero de cabeza, pero no es imposible. Y yo le encontré una línea posible a trabajar una cosa muy consistente en los primeros capítulos, explicando las fórmulas de la sexuación, y luego trabajando las fórmulas de la sexuación en el fantasma masculino y femenino de Don Juan, por ejemplo, con su aplicación en la clínica. Entonces, cuando vos llevas eso a la aplicación posible en la clínica y empezás a trabajar algunos casos clínicos y dar los ejemplos de la fórmula de la sexuación, la gente lo empieza a entender. Ahora, ahí no tenés que conceder para divulgarlo, pero sí se puede hacer la transmisión de conceptos muy difíciles, como los de la fórmula de la sexuación, como lo del nudo Borromeo, yo también lo trabajo, pero lo trabajo aplicado a la clínica. Y cuando lo trabajas aplicado a la clínica, la gente lo va entendiendo.
Ahora, si tenés que dar una conferencia de divulgación, como a veces me invitan a mí en la cosa, porque yo saqué varios libros como sobre la relación de derecho y psicoanálisis, si vos le tenés que hablar a los abogados de la culpa, bueno, le podés hablar de la culpa en la concepción de los abogados, que es lo primero que yo hago cuando me invitan a distintos lugares, les hablo desde su jerga. Y luego incluyo la concepción del psicoanálisis lacaniano de una manera muy elástica, porque no voy a pretender que ellos entiendan real, simbólico, imaginario o cosas por el estilo. Por eso te digo que tiene que darse esa posibilidad de... Hay colegas que lo hacen. Ahora, creo que hay que reconocer que tenemos colegas psicoanalistas lacanianos, que yo leo mucho, que son muy estrictos y muy cerrados. Ahora, yo los entiendo, a mí me sirve, y a veces digo, ¿y por qué no dio un ejemplo? Y esto se hubiera aflojado totalmente. Creo que el caso clínico, la viñeta clínica sirve. Hay colegas lacanianos que no quieren usar el caso clínico porque dicen que Lacan nunca usó un caso clínico, lo cual no es cierto. Sí hay referencias en Lacan a casos clínicos, a fragmentos clínicos, pero bueno, cada uno tiene su orientación. Pero bueno, yo creo que estando vos en la biblioteca, te vas a encontrar con muchos autores muy valiosos, pero bueno, creo que sí que es posible eh, aflojar un poco en la cuestión de la transmisión, pero eh, también hay otra cosa que caracteriza un poco al mundo psicoanalítico lacaniano, que es una cierta solemnidad, que yo no la tengo. Yo juego mucho. Por Este, eso pasaste la prueba de Emilio Rodríguez. por eso pasé la prueba. Yo creo que yo estaba aterrada esa noche. Yo estaba aterrada. ¿A dónde me va a llevar este hombre? Pues, bueno, pero sí, y yo creo que es un saldo de mi análisis, la posibilidad de jugar mucho con el humor, con el chiste, con relajar la situación que no sé por qué en cierta orientación lacaniana es como hay que mantener una cierta solemnidad que creo que no ayuda. Eh, es mi concepción. Por lo menos a mí no me ayudó, a mí me ayudó eh, el humor, el chiste, Sí, lo que desarma un poco la rigidez solemne, más yo bien. creo que la solemnidad para nada puede ayudar a la cuestión del psicoanálisis, Mm. que a eso lo tenemos. De, de paso, en la línea de esto que mencionas, por ahí empezamos por el pasado, recorrimos bastante Sí. momentos, y si bien algo dijiste, por ahí te hago la pregunta explícita, ¿cómo ves el panorama hoy del psicoanálisis en Tucumán, en Argentina y, bueno, si querés en el mundo? Bueno, lo que quieras. De la pregunta que te hago, podés contestarlo por donde quieras. Si querés empiezo con el mundo, porque el Mm. mundo, a ver, Argentina forma parte del mundo y no Ujú, somos distintos de lo que está pasando en el mundo. ujú, Lo estamos viendo. Yo estoy trabajando en este momento con colegas de Estados Unidos y con colegas de Canadá. Con los de Estados Unidos estoy trabajando con Patricia Gerovici, que va a dar una conferencia el mes que viene con mi seminario ujú, sobre el psicoanálisis transgénero. ujú, Ella tiene un libro muy importante, tiene muchos libros, está en Estados Unidos, y creo que es un tema que nos está mordiendo los talones, ujú, toda la cuestión al respecto. Y luego con otra colega que estoy trabajando de Vancouver, en Canadá, la cuestión la latose, las latoses, la cuestión de las redes sociales y la ujú, incidencia de las redes en la subjetividad. Yo antes te diría, pensaba,
voy a pensar 10 veces si las redes están cambiando nuestras subjetividades. Hoy te diría que la están cambiando, la están cambiando. Entonces, yo lo que veo que si no nos dedicamos a trabajar esto, que nos está produciendo cambios en las subjetividades y cambios en la manera con la gente va a votar un candidato. Entonces, yo les digo, esto es fundamental, si no trabajamos esto, nos quedamos atrás. Si no trabajamos el psicoanálisis transgéneros, nos quedamos afuera. Entonces, me parece que este esfuerzo tenemos que hacer. Por eso que mi contacto con gente que está afuera y que estamos trabajando conjuntamente, contacto que me lo permitió en vida Néstor Brownstein, que murió hace 2 años, el contacto con esta gente en Estados Unidos y en Canadá me lo dio Néstor, que era muy proclive a que trabajáramos todos estos temas. Y yo lo que veo es que si el psicoanálisis no apunta a esta apertura y a interesarse por todos estos cambios, tiene el riesgo de morir, de caer, que la gente no consulte al respecto, o que se forman los pequeños guetos de grupos de estudio, de instituciones, donde siempre va a haber alguna clientela, pero la cuestión es la apertura. ¿Qué respuestas damos a todos estos enigmas los psicoanalistas hoy en día? Porque son preguntas que nos vienen desde la clínica. La gente. Y entonces yo veo que necesitamos abrirnos a eso, si bien yo creo que sí que hay no hay el fervor del psicoanálisis que había antes, porque ya te digo, la gente no simpatiza mucho con una lectura. Eh, eh, yo tengo algunos jóvenes docentes que se desilusionan porque además de dar sus seminarios, que tienen una buena cantidad de gente, suponete 60, 70 personas en un seminario, ellos arman grupos de estudio para la lectura de Lacan, y ahí van 10. Es decir, es interesante. Cuando se trata de escuchar la clase, son muchos. Cuando se trata de comentar un texto, son poquitos. Bueno, esa es una consecuencia también del efecto de los servos mecanismos y de las redes sociales en las subjetividades. Promueve lecturas pasivas, decís. ¿Cómo? Promueve consumo de lecturas más pasivos. Pasiva, si te diría lo que te dicen los jóvenes, que sea cortito, que sea cortito. Yo incluso los otros días hablaba con 2 colegas míos que escriben mucho en Página 12, que me mandan sus textos para que les dé algún comentario, y yo le diría, creo que te fuiste de mambo, que escribiste demasiado largo el texto, los jóvenes no te van a leer. Esto como para una ponencia de seminario o de un congreso, y no para la lectura, porque realmente te digo, hay una dificultad muy grande para la lectura. E incluso la gente se maneja con los emoticones. A veces algunos pacientes míos me piden el turno, yo les mando y me contestan con la manito. Yo les digo, a mí no me contestés con la manito, mandame un texto. Lo que sea, pero mandame un texto escrito. No me mandes emoticones. Cuando se ¿Y lo trata... lográs? ¿Cómo? ¿Lo lográs? ¿Los Logro. pones? Lo logro. Y lo logro con jóvenes muy jovencitos, porque lo trabajamos en sesión. Me dice, pero vos, ¿por qué no me mandás un beso? Un beso te puedo mandar, pero si yo te mando un texto, vos me contestás con un texto. Y lo trabajamos en sesión. ¿Por qué? No sé, los otros días... Bueno, parece que hay desafíos por delante para seguir pensando y A produciendo ver, en el el mundo que psicoanálisis. nos toca hoy transitar, tenemos muchísimos desafíos. Tenemos un mundo donde el estallido de la guerra está ahí.
Yo todos los días me levanto y digo, ya habrá sido. Hay pequeñas guerras en algunos lugares, pero la guerra, la tercera, que es la que me aterra, está ahí, está ahí. La viruela del mono está ahí. Uno se puede reír, pero así como nos reímos con el COVID, está llegando una embarcación a Santa Sí, Fe, que la mitad de la tripulación está con la sí. viruela del mono. Es decir, la tenemos ahí. Y si los psicoanalistas no trabajamos este tema, eh, ¿a dónde nos vamos? ¿No? Por eso te digo que yo veo que, pero sí hay una cierta, ya no hay el auge que había del psicoanálisis como en el año 90, 2000 te diría, 2000. Después vino una cierta, un poco una cierta caída. Yo lo veo en la facultad y lo veo en el doctorado y en la elección de la gente por los temas del doctorado. Así que bueno, por ahí vamos. Marta, en nombre del Centro Argentino de Historia PSI, te agradecemos mucho tu tiempo, tus palabras y bueno, quedan muchas cosas para seguir pensando. Bueno, te agradezco mucho, Luis. Para mí un gran honor ser entrevistada por vos. Y bueno, espero no haber hablado de más, pero seguramente hablé de más, porque siempre uno habla de más, Todos. inconsciente, obviamente. Si yo me Por, sentara, por eso, de eso viven los psicoanalistas, dicen por ahí. así, así es. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias. muchísimas gracias.